Por ahí veo unas manitas hacia arriba, eso quiere decir que no hay problema, que todo bien, me imagino. Entonces, pues le pediría el favor a Lina que por favor inicie la grabación. Vale, gracias. Pues nada, bienvenidos a nuestra segunda sesión de esta escuela de monitoreo ambiental comunitario. Como les decía, les vamos a dejar el link de asistencia tanto en el chat de esta reunión como en el WhatsApp para que puedan llenarlo. Hoy queremos empezar esta sesión hablando un poco acerca de monitoreo de calidad de agua, que es un tema que recuerdo que varias y varios mencionaron que les interesaba hacer su monitoreo en este tema o que incluso ya lo hacen. Entonces, pues atendiendo también a ese interés común, queremos justamente empezar a hablar de este tema que pues también es bastante amplio. Y para eso, pues nada, empezar justamente por hablar un poco sobre el agua, ¿no? Como el agua tiene diferentes significados, tanto desde la parte cultural como desde el acercamiento, digamos, desde la biología. Y en este caso, pues digamos, desde los acercamientos de la biología, cuando hablamos de agua, pues se nos viene a la cabeza como una sustancia líquida, ¿no? Que no tiene olor, generalmente no tiene sabor. Y, pues sin embargo, el agua es un elemento que está compuesto principalmente por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta característica, digamos, de la estructura química del agua hace que el agua tenga unas propiedades muy interesantes, por ejemplo, que sea el líquido que más energía o más temperatura necesita para calentarse, para ebullir, y al mismo tiempo sea el líquido que más lentamente se enfría. Eso, digamos, en términos generales, le confiere como unas características y también unas cualidades que pues en la naturaleza permiten que básicamente nuestra vida se desarrolle gracias al agua, ¿no? Además, el agua es mucho más que eso, ¿no? Es el origen también de la vida en nuestro planeta, justamente, y un elemento, pues, característico además de nuestro país, ¿no? Somos el país del agua. Además, pues, es una sustancia que, pues, sin ella no viviríamos, ¿no? Y entender justamente como que el ciclo del agua, que es esta imagen que vemos a la izquierda, donde nos habla que el agua, pues, se evapora desde los océanos o los ríos y los lagos, luego se condensa y vuelve a precipitarse, pues, nos da como a entender que es, definitivamente un elemento que está involucrada involucrado con todos los demás elementos del ambiente, de nuestro entorno. Entonces, entender la calidad del agua y observarla también nos va a permitir entender cómo están todos esos elementos que se relacionan con el agua. Por eso mismo, la cantidad y el estado del agua, digámoslo así, moldea o influye muchísimo en cómo se desarrollan los climas y asimismo la ausencia o la presencia de diferentes especies, las cuales pues se van a adaptar ya sea en cada región y territorio a una calidad específica de agua o si no se adaptan pues tendrán que irse, ¿sí? Como migrar para buscar las condiciones adecuadas de agua que cada organismo requiere. Entonces hablemos un poquito de las cualidades organolépticas del agua. Entonces, por ahí pensemos como a qué se refiere esta palabra de cualidades organolépticas, ¿no? Entonces, en términos sencillos, son esas cualidades que están relacionadas a características físicas del agua y corresponden justamente a lo que nosotros podemos percibir desde nuestros sentidos, por ejemplo, el color, el olor o el sabor. Sin embargo, digamos que para entender en un contexto complejo como el estado del agua, es importante hacer otros tipos de análisis que pueden ser físicos, químicos, biológicos e incluso radiológicos. En este, digamos, tiempito vamos a profundizar un poco sobre esas características organolépticas, pues porque es como lo que más tenemos también nosotros a la mano para empezar a acercarnos a entender como ese bonito universo que es el agua, ¿no? Como les mencionaba
Anteriormente, pues, hay unas cualidades organolépticas y justamente, pues, tienen que, o sea, dependen de la percepción de nuestros sentidos. De alguna manera, pues, claro, esto también va a depender de cómo cada persona, pues, está sintiendo cada uno de esas cualidades o cada uno de esos elementos. Por ejemplo, uno es la turbidez. De pronto, para quienes no sepan qué es la palabra turbidez, la turbidez es, en términos prácticos, como qué tan transparente o qué tan, digamos, nublada o con muchas partículas es el agua, o sea, qué tan transparente o no es el agua. Sería en términos generales la turbidez. Y eso de que sea transparente o no, digamos, va a estar marcado o va a estar relacionado con la presencia de minerales en el agua, pero también la presencia de organismos vivos como crustáceos, pequeños insectos, larvas de animales, ¿sí? Todas esas comunidades que viven en el agua le van a conferir que sea más o menos transparente y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de turbidez. Y de manera, digamos, ya como más técnica, la turbidez nos permite también poder entender la presencia de clorofila, por ejemplo, que es este pigmento que permite la fotosíntesis, por ejemplo, en las microalgas que también están presentes en el agua o en cianobacterias, que son una mezcla entre bacteria y alga en el agua, pero también nos puede permitir estimar si existen nutrientes en el agua como el fósforo y otros elementos. El color, bueno, pues el color creo que es algo que todos podemos percibir de diferentes maneras. Por eso también es importante que estas observaciones las hagamos entre varias personas para entre todos pues conversar respecto a lo que estamos observando. La temperatura, que sí, que es algo que literal pues percibimos de una manera muy sencilla con nuestros sentidos, el olor y el sabor. Sin embargo, justamente como esto depende de cada uno de nuestros sentidos y puede convertirse como en algo un poco confuso, porque pues lo que para mí puede ser blanco, para otra persona puede ser negro, se han generado algunos instrumentos como el que vemos en este diagrama a la derecha, que es un diagrama muy bonito que nos intenta como, digamos, categorizar o clasificar esas posibles respuestas a la turbidez, perdón, al color, a los olores y a los gustos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ahí nos dice como, bueno, gustos, entonces dulce, salado, amargo, ácido, ¿verdad? Y allí poder empezar como a marcar o a escribir a cuál se nos asemeja más pues ese olor o ese gusto que estamos observando en el agua. Asimismo, pues con los olores, ¿no? Como olores naturales, olores químicos, pero eso todavía es muy grande. Entonces, al interior de olores naturales, por ejemplo, tenemos olor a tierra. En olores químicos tendremos, por ejemplo, olor a cloro. Y así como que lo que vamos asociando, lo que vamos observando, lo podemos ir registrando y categorizando para luego tener como toda una descripción de esa muestra de agua que nosotros estamos observando. Asimismo, existen diferentes equipos y elementos que se pueden utilizar para monitorear, observar y registrar pues todas estas características y cualidades del agua. Por ejemplo, aquí pues hay de todo, ¿no? Como tenemos desde los equipos y elementos como más, digámoslo así, técnicos o científicos, pero también existen maneras de hacerlo de una forma mucho más local, de una forma de menor costo y justamente, por ejemplo, acá tenemos todo lo que es un pHímetro, que un pHímetro nos mide el pH, es decir, la concentración de átomos de hidrógeno que nos habla si es ácido, si es básico. También tenemos justamente termómetro para la temperatura, cronómetro si queremos medir, por ejemplo, cuánto es la velocidad de un caudal, calculadora, pluviómetro microscopio incluso, porque pues hay organismos que solamente veremos en este aparato, pero también pues es importante justamente tener
nuestra libreta, nuestras lupas de mano, nuestros metros, flotadores, ¿no? Por si es necesario, si el río se crece, bueno, si las condiciones son adversas, un calendario para poder marcar la frecuencia de nuestros monitoreos, unos guantes y, digamos, elementos como pinzas, tarritos para guardar muestras, ¿no? Que son importantes para nuestros registros y básicamente, pues estos serían como un listado de equipos y elementos que se recomienda para un monitoreo ambiental, pero comunitario también. Sin embargo, también pues es importante ver cuáles son esas cosas que tenemos a la mano y qué podemos hacer con otras herramientas que nos puedan suplir como esa misma necesidad, que eso pues ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, hablando de calidad de agua y en general cuando hablamos de la calidad de algún elemento, componente del ecosistema, ya sea el agua, el aire, el suelo o la misma biodiversidad, pues estamos hablando también de esa parte biológica y aquí es donde se mezcla con el tema de bioindicadores, específicamente bioindicadores del agua. Pero, ¿qué es un bioindicador? Pues como su nombre, digamos, de alguna manera lo dice, indicador es que me indica algo, ¿sí? Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser regular. Y bio, pues se refiere a vivo. Entonces son esos indicadores vivos, esos organismos biológicos que nos indican el estado de algún elemento de la naturaleza y pues qué estado tiene. Digamos, en este caso, la calidad de agua también está muy relacionada justamente a que, claro, como todo organismo vivo, tanto animal como vegetal, puede ser considerado un indicador biológico, ¿sí? Pues porque su existencia en un espacio y un momento determinado está respondiendo a que pueda o no pueda justamente vivir. Entonces, eso nos está dando información de la capacidad que tiene de adaptarse este organismo a las distintas condiciones ambientales. Y para el caso del agua, tenemos unos bioindicadores muy importantes que son los macroinvertebrados. ¿Y qué es un macroinvertebrado? Pues básicamente es un animal invertebrado que se ve a simple vista. Aquí tenemos diferentes crustáceos, insectos también, y bueno, acá hay una gran diversidad. Y ellos, digamos, en el agua se ubican en diferentes espacios en cuanto a la profundidad o la superficie del agua. Por ejemplo, quienes están más en la superficie del agua es lo que llamamos el neuston, esos son estos organismos que viven en la superficie del agua, que no se sumergen mucho porque pues su ciclo de vida no lo requiere. Hay otros que se llaman el nécton, que están ya más como en la parte media entre la superficie y el fondo del cuerpo de agua, y otros que ya están, digamos, más relacionados al suelo o a los sedimentos de estos cuerpos de agua, que son a lo que denominamos bentos. Entonces, estos macroinvertebrados, aquí vemos unas ilustraciones de ellos, nos indican en una escala de 1 a 10, en donde 10 son como esos organismos más sensibles, es decir, que más exigentes, por decirlo de alguna manera, son frente a la calidad de agua. Entonces ellos no van a estar en lugares que estén medio contaminados porque no van a poder adaptarse a eso. Hay otros que sí resisten como más unos grados de intervención, de contaminación, que pueden estar, digamos, entre los 7, 6, 5, 4, incluso de esta escala, que se ha clasificado de esta manera, y otros, por ejemplo, como estos animalitos del orden Diptera, que quiere decir que son larvitas de mosquitos, por ejemplo, pero existen otros, que definitivamente se pueden adaptar, dependiendo de las especies, a unas condiciones de calidad de agua, pues malas, ¿sí? Porque han desarrollado también todos unos mecanismos biológicos de adaptación justamente para sobrevivir a estas condiciones. Entonces aquí vemos una imagen, por ejemplo, ya como de cómo son estos organismos en la naturaleza, pues realmente son muy, muy bonitos pues bueno, este es todo un mundo para quienes les interesa el tema del monitoreo de la calidad de agua
usando los macroinvertebrados, porque, pues bueno, son todo un universo de familias también y de especies. Entonces, ¿qué condiciones necesitamos observar para el monitoreo ambiental del agua? Digamos que no solamente es el tema del agua en sí, porque como les decía anteriormente, pues como el agua está relacionada a todo, entonces también es importante revisar otros elementos como la vegetación asociada o la vegetación circundante a esos cuerpos de agua, la corriente del agua para el caso de los ríos o de cuerpos de agua, pues, que tengan su corriente, las condiciones del agua en general, ¿sí? Como hacer, como lo hemos dicho en otras ocasiones, una descripción de la zona y las condiciones del clima también son muy importantes. Saber si en nuestro monitoreo está haciendo un día soleado o está lloviendo, todos son esos son factores que van, digamos, a influenciar bastante, los organismos vivos y las condiciones que nosotros vamos a observar del agua. Listo, aquí este es un video muy bonito sobre un dispositivo para monitorear la calidad de agua. No sé, subir el volumen. El agua nos sirve para cocinar, también para lavar la ropa, el agua me sirve para tomar, para ir en la canoa y para pescar. para bañarnos con la familia. El agua nos sirve para todo acá en la comunidad de Santa Sofía. We are near the community of Santa Sofia in the Colombian side of the Amazon. This is an amazing place with a very rich biodiversity, and is a place that is surrounded by water. Now the issue is that there are no means to check whether the water is safe or not. We, as humans, have contaminated many regions in the world. And I think it's a shame that we have contaminated also the Amazon. This is why we are here. We want to work and bring social science and social engineering into these communities. The aim of this project was to develop an integrated sensing platform that communities can use and tell us in real time whether the water that the community is using is safe or not. We monitor with this technology key physiochemical parameters such as pH, conductivity, temperature, dissolved oxygen. Básicamente el dispositivo lo que hace es medir esas 4 variables por medio de una aplicación móvil. Y en esa aplicación vamos a poder transmitir los datos hasta una plataforma, donde esa plataforma va a registrar todas las mediciones que tenemos y se va a poder visualizar con la localización. La idea es poder tener esos datos totalmente públicos y que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda ver los datos que estamos tomando. But we also monitor the presence of heavy metals, including mercury. This is used for the extraction of gold, of which the area is quite rich. We have developed this electrochemical sensor in the University of Bath to detect heavy metals in water. This whole system is for communities and is integrated with a system that we developed in collaboration with Universidad de los Andes in Colombia. This is the idea of this kind of projects. Maths, data, information, empowering communities that will bring the evidence to the authorities and policymakers. So the only real way is to give the tool to the community themselves so that they can check
whether the water that they're using on a daily basis is safe to consume or not. We're very excited about the results that we obtained so far and how our technology works. But we have also learned that we need to make the technology even more intuitive and even more small so that it's easier for them to use. This is exactly the aim of our work. So I recommend you to watch this space. Vale. Bueno, ¿alguien que nos quiera compartir qué entendió de lo que vio del video? ¿Nos quieran hacer algún aporte también? ¿Cómo les pareció? ¿Qué les hace pensar ver este tipo de videos? Estamos como calladas hoy. ¿Quién abrió su micrófono por ahí? Listo. Entonces, bueno, si no hay comentarios. Ah, dale, gracias. No, no, no se le está escuchando, don Javier. No, parece. Ay, qué mal. Bueno, igual si tienen muchos problemas de conexión, también pueden escribir en el chat o en el grupo de WhatsApp y ahí estamos pendientes para leerlas y leerlos.
Creo que buenas tardes. Soy María. Hola, acá. No, dejemos que hable Jorge. ¿Cómo están por allá? Dejemos que hable Jorge. Estaba intentando ayer igualmente su... Gracias. No, estaba diciendo lo que tú ya dijiste, que sí, que prueba Jorge cerrando la cámara o Javier, que también de pronto tienes mala conexión. Así, pues aunque no nos veamos, nos escuchamos. Eh, pues bueno, no conozco cómo es el monitoreo de agua ni no tengo idea, pero me parece muy interesante el equipo que muestra en el video porque pues es una herramienta que después de que uno, a pesar de que uno conoce la tecnología, aprende a utilizarla, es muy indispensable porque se mira que es algo cómodo para llevar, fácil para manejar y pues creo que es como un GPS, lo conozco un poquito, que nos brinda varias información, varios datos y pues que puede uno hacer un buen registro. Entonces pues muy interesante que en las comunidades donde no tengamos mucho conocimiento de la tecnología, pues que estos aparatos nos pueden servir mucho. Así es, Maribel. Ujú, gracias. Por aquí alzó la mano Francisco. Muy buenas tardes para el equipo Compass y también para toda su audiencia. Con respecto a la pregunta, pues sobre lo de la tecnología, con respecto a lo del monitoreo, pues es, digamos, la tendencia a usar equipos muy modernos que nos permitan medir sin necesidad de tanto químico para las pruebas con respecto al agua. Digamos, los equipos han sido tecnológicamente súper modernizados que con solamente hundir o sea, sumergir un detector, llamémoslo así, nos puede dar el pH, los grados de contaminación. Si tiene, pues en el video hablaban de metales pesados, pues turbulencia y otra cantidad de cosas que le pudiesen haber caído al agua. Ya, pues en este caso analizaban el río. Entonces, esa tecnología es la que nos sirve porque cada día ha avanzado más y ya la tarea se facilita para cierto tipo de actividades con respecto a, eh, en este caso, pues hablamos de monitoreo. Gracias. A ver, yo opinaría que con lo de la lluvia, pues los aparatos meteorológicos a veces tienden pues a monitorear las zonas de lluvia, pero a veces también se equivocan porque hay momentos en que
por ejemplo, vía teléfono nos dicen tormenta en Tumaco y el día ha estado súper soleado, ¿sí? Entonces, ahí hay una falla. Yo creo que quienes estuvieron, ay, qué pena te interrumpa ahí, en la Escuela de Seguridad y Soberanía Alimentaria podrían saber un poco más a qué se refiere este término. Vanessa, dale. En el chat Buenas tardes, dicen, ay, dale, dale, qué pena. buenas tardes compañeras y compañeros. Bueno, pues sí, tiene referencia al tema con el tema que vimos en soberanía alimentaria, pues uno diría que es la capacidad que tienen los territorios propios de ser su propio, de tener su propia tecnología y adaptarla a su territorio, a su entorno. Eso sí, pues se toma del mismo concepto de lo que aprendimos en esta clase, ¿no? Que es lo que pues creo que debe ser. Ese es mi aporte. No, perfecto, Vanessa. Es justamente eso y está bien. Precisamente el término soberanía se puede aplicar a diferentes campos, ¿no? Y en este caso, precisamente, es cómo nos vamos a apropiar de esos instrumentos, técnicas, mecanismos, porque precisamente la tecnología abarca todo. No es solamente el equipo, no es solamente la cámara trampa, también es una forma de cómo hacemos las cosas. Ahorita, si nos da el tiempo, Justin nos vas, por ejemplo, a explicar cómo hacer monitoreo de flora, más allá del instrumento que tenemos que utilizar, la forma como lo hacemos. Y seguramente muchas veces, por ejemplo, el ejemplo que les daba del calendario, es algo sencillo que nosotros podemos hacer y que seguramente también hace parte de una técnica que se puede apropiar y que sirve para hacer monitoreo. O sea, el hecho de que nosotros lo hagamos no quiere decir que pierda rigurosidad científica, que a la final digamos, lo que uno a veces asocia como algo súper tecnológico, como con la rigurosidad, como la utilidad que eso puede tener. Unos datos bien tomados a lo largo del tiempo, imagínense, yo creo que es hasta mejor que un aparato que puede, siempre todos los aparatos tienen cierta incertidumbre frente a las medidas que toman. Claro, el ser humano también, las medidas que toma tienen incertidumbre, pero si uno complementa las dos medidas, por ejemplo, del aparato con las medidas que toman las personas, es muchísimo, muchísimo más útil y de eso es de lo que va a tratar este video. Esto me molesta. Ahí está. La construcción de tecnología va de la mano con la evolución del ser humano. El fuego es tecnología, la rueda es tecnología y el control de los pisos ecológicos también es tecnología. La tecnología es el conjunto de técnicas que utiliza el ser humano para convivir de mejor manera con el entorno que lo rodea.
La soberanía tecnológica es el uso y control efectivo de un pueblo sobre la tecnología que utiliza. Poder desarrollar nuestra propia tecnología como país nos permite dejar de ser consumidores para convertirnos en generadores de conocimiento. Esto no solo nos hace independientes, sino que también contribuimos de forma colectiva al conocimiento de la humanidad. La AGETIC es la institución encargada de promover la creación de tecnologías desarrolladas en Bolivia para las bolivianas y los bolivianos, logrando el empoderamiento colectivo y una ciudadanía consciente y responsable en su uso y consumo. La soberanía tecnológica marca un horizonte donde nuestra tecnología dependerá de Bolivia y será para Bolivia. AGETIC, desarrollando tecnología entre todas y todos. Este es un video de Bolivia, pero aún así el concepto es exactamente aplicable, ¿no? Entonces, justamente algunas de las características de esta soberanía tecnológica es el uso y el control efectivo de un pueblo sobre la tecnología que utiliza. Entonces, imagínense que a todos, yo qué sé, mañana al presidente se le ocurre que a todos nos regala iPhones. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea. Yo estoy acostumbrada a utilizar mi celular, que es súper básico para llamar, usar WhatsApp y, y si acaso grabar un video. Si no sabemos utilizar como la tecnología que nos dan, pues no nos sirve para nada, ¿no? Y es como hace parte como de esta soberanía. Imagínense en el video que vimos sobre el monitoreo de agua. Estas personas se han encargado claramente como de explicarle a las personas que se encuentran ahí, como a las comunidades, de cómo utilizar los aparatos, porque no serviría de nada los investigadores, y eso pasa muchísimas veces, ¿no? Como desde las universidades van a las comunidades y tienen un tiempo limitado para hacer seguimiento. Y precisamente ya lo hemos ido viendo, ¿no? Como que el monitoreo está muy relacionado con los tiempos. Por ejemplo, si yo quiero saber exactamente, yo qué sé, la fenología o el ciclo de vida de cualquier organismo que estemos investigando, sobre todo nosotros que hacemos monitoreo de biodiversidad, tiene que ser a lo largo, por ejemplo, de un año. No nos serviría, bueno, de pronto dentro de 6 meses funciona, pero si tomamos datos un mes, que es el mes que dura el proyecto, seguramente la información no va a ser completa. Entonces, precisamente es súper importante como que las comunidades mismas sean quienes sepan cómo manejar estos aparatos, ¿sí? Porque puede ser como el aparato más avanzado, más tecnológico, pero si no lo sabemos utilizar, pues no va a ser efectivo. Y eso, a eso que hace referencia como este concepto de tecnología, no solamente porque nos va a permitir como tomar buenos registros y precisamente que sean aplicables para lo que queremos hacer, sino también porque, no sé si recuerdan el video que nos mostraban en la sesión anterior sobre esto de los cookies y que como la información que se recopila cada vez que damos clic en alguna pestaña dentro de Internet, porque esto representa precisamente datos que muchas veces las empresas utilizan para hacer cualquier tipo como de mercadeo, de estudio, cuando nos están monitoreando nosotros. Cuando nosotros estamos monitoreando a otros seres o otras variables, también nosotros tenemos como ese poder de decisión sobre los datos. Si los datos no son abiertos o eso, por ejemplo, está, yo me imagino, como una estación meteorológica, ¿no? Y está el bichito ahí y está cerrado y manda esos datos, yo qué sé, a Bogotá, pues de poco nos sirve, ¿no? Si no estamos teniendo acceso a los datos, como que creo que también se trata tanto de conocer el aparato como tener esos datos, como saber también después qué hacemos con ellos. Denme un segundo, es que esta cosa para pasar las diapositivas me pone problema. Entonces, justamente aquí llegamos a otro término que no sé si lo habían escuchado alguna vez, que se llaman las tecnologías apropiadas. ¿Alguno? ¿O no? Si quieren reaccionen como si no, por lo menos caritas tristes para saber que están ahí. Y sí, manito arriba. No, desconectar. Bueno, sí. Vanessa levantó la Vanessa. mano. Ajá. Dale, Vanessa. ¿Qué habías escuchado? Bueno, pues en tecnologías apropiadas yo asumo, bueno, se me viene un ejemplo que sé que no sé si pueda incluirse en tecnología, pero por ejemplo en los territorios se dice, en enero, por ejemplo, es verano o en junio es invierno. Eso se ha debido al tema
de todo el monitoreo ancestral que han hecho comunidades durante mucho tiempo, que yo lo puedo llamar una tecnología apropiada, porque fue algo que hizo la comunidad durante mucho tiempo y de pronto para otros no es tecnología, pero para ellos sí puede ser tecnología porque es lo que se puede usar allí, es lo que hay, es con lo que se cuenta. Aunque yo creo que se pueden usar otras cosas, obviamente, y apropiarlas para los territorios que ya tengan otras cosas que se puedan, digámoslo, más tecnológicas, más avanzadas, que también se pueden apropiar y usar para ciertas cosas. No sé, un pHímetro, un ejemplo, pues sí se apropia porque me sirve en mi territorio para hacer el control y pues yo lo apropio para mí, pero también veo eso desde otro punto que puede ser ese tipo de cosas, las cosas que la gente ha hecho propiamente para lograr lo que quiere saber. Esto, Vanessa, sí, dijiste un montón de elementos que justamente están cercanos al tema. Mencionaste, en este momento me acuerdo, hablaste de saberes locales, que es importantísimo, o sea, precisamente existe todavía como esa tendencia de creer que desde las universidades es que se crea conocimiento y desde la academia en general. Y claro, sí se crea ahí, pero tiene que estar complementado con todos los saberes ancestrales, que es lo que tú mencionas, que es importantísimo, ¿no? Como no, no se puede como demeritar ninguno de los dos, ¿no? De hecho, son complementarios. También mencionaste el uso precisamente de apropiar como otras tecnologías que otros han creado y que se pueden utilizar. El ejemplo del pHímetro estaba perfecto. Entonces, sí, sí, es justamente eso. Yo quisiera Dale. agregar ahí algo que me pareció chévere de lo que decía Vanessa, y es cómo el conocimiento local tradicional se convierte en una tecnología. Justamente, ¿no? Como esa relación cultural que cada comunidad ha construido con su territorio a través de la observación, ¿no? A través de un monitoreo, si se quiere, ¿no? Así no sea consciente como de que es el monitoreo, pero esa observación construye unos saberes que, como ella bien decía, no, entonces que en esta época sucede tal cosa y en esta tan otra, se convierte como en esa predicción o como las comunidades predicen ese suceso o ese fenómeno, que a la larga es similar a lo que hace una tecnología, por ejemplo, de monitoreo como meteorológico y demás, ¿no? Como esa similitud o esa analogía me pareció bien, bien bonita. De acuerdo, creo que Celina levantó la mano, ¿o me equivoco? Si no, doña Maridel. Bueno, ahí aportando los conocimientos ancestrales, yo tengo una experiencia que, por ejemplo, supongamos, hoy está haciendo harto sol, ayer, hoy hizo sol, ¿no? Entonces en las horas de la tarde, ya tipo 6, 7, 8 de la noche, cuando uno tiene la bombilla prendida, comienzan a llegar mariposas de una clase de, mariposas no, perdón, polillas. Muchas polillas, cucarrones. Uy, dice, mañana va a llover. Y sí, seguro al otro día llueve. O también cuando hay manada de vencejos, golondrinas que vuelan en las tardes, al otro día seguro es día de lluvia. Pues esas son creencias de uno y a veces sí sale, sale positivo. No, me parece bellísimo. O sea, porque realmente como si empezáramos a hacer una bitácora en un cuadernito, vamos anotando y efectivamente pasa, algo tiene que suceder ahí. No, no son solo creencias, es ahí como lo que estaba mencionando tanto Vanessa como Justin, como el hecho precisamente de cómo estamos creando conocimiento y el conocimiento se crea a partir de la observación y de la experiencia. Entonces, no, muchísimas gracias por compartir ese saber ancestral. Gracias. Oscar. Sí, para aplicar un poco ahí en cuanto a lo que dijo la compañera. Sí, también hay un sistema, por lo menos acá en Tumaco, que cuando empiezan a volar muchas cucarachas, que se alborotan, también predecimos que va a llover. También tenemos una forma de analizar que hace centralmente en cuanto a la puesta del sol, que cuando nos hace la sombra
nos cubre por completo, que no nos hace sombra, sabemos que es el mediodía. O sea, son cosas que ancestralmente se dan y todo eso son complementos de la tecnología que se da. Muchísimas gracias. No, es que, digamos, Justin, por ejemplo, ha hecho harto énfasis en la observación y es justamente eso, esa observación detallada que ustedes pueden ir relacionando de una u otra forma. Va primero Marce, luego Eileen y luego Diana. Ah, listo. No, quería aportar, digamos, a la discusión digamos, para poder definir si algo sería o no sería una tecnología apropiada, primero tiene que ser como un artefacto, un objeto, un elemento, algo. Entonces, digamos que un poco hablar de el conocimiento, digamos en este caso el conocimiento tradicional o académico, por sí solo el conocimiento no sería todavía una tecnología, sino cómo ese conocimiento termina permitiendo la construcción de algún objeto, de algún elemento que resuelve una problemática local. Y ahí digamos que es importante también mencionar que para identificar si una tecnología es apropiada o no, uno, saber si es una tecnología, un elemento que implica baja inversión en dinero. Dos, que pueda ser, digamos que para poder ser construida, utilizada, se pueda hacer con elementos que hay en la región, ¿sí? O que sean fáciles de adquirir. También es importante en las tecnologías apropiadas, pues, apropiadas que puedan ser utilizadas sin unos niveles de capacitación tan complejos. Es decir, que prácticamente la pueda utilizar cualquier persona sin la necesidad de que tenga que formarse una cantidad de tiempo o tener algún título universitario, sino que cualquier persona de la comunidad la pueda utilizar. Y un aspecto que también es importante asociado a las tecnologías apropiadas es que sean lo menos contaminantes posibles. Entonces, estos son como algunos elementos que nos permiten identificar, ahorita con el ejemplo, los ejemplos que daban, empezar a respondernos si efectivamente, por ejemplo, en nuestras comunidades contamos con tecnologías apropiadas. Y ahí recuerdo mucho, no sé si Elizabeth está en esta reunión, pero cuando estuvimos en Tena, Cundinamarca, en el agroparque Sabio Mutis, para los que nos acompañaron en Bogotá, en la Escuela Ambiental Paz Verde, allí en la parte de atrás de la Casa del Chocolate, habían varios sistemas de maceración de, pues no sé, por ejemplo, de maíz. Y Elizabeth nos hizo todo un recorrido en cada uno de esos sistemas, que había uno sencillito que eran como apenas unas piedras y otros ya un poco más elaborados. Entonces, ese tipo de artefactos, de elementos que, por ejemplo, las comunidades tradicionalmente han utilizado y que con el paso del tiempo fueron perfeccionando y respondían a una necesidad en particular, son un muy buen ejemplo de tecnologías apropiadas. Quería como compartir eso solamente. Ay, muchas gracias, Marce. Seguía Eileen. Muy buenas tardes. Yo nomás quería aportar que acá en mi comunidad, donde yo vivo, cuando estamos en la noche y y la noche está como muy calurosa, que está haciendo mucho calor, nosotros decimos como, ay, mañana va a llover. O sea, el número era ese. Listo, Eileen, muchísimas gracias. ¿Y Diana? Acá estamos la compañera Diana. Buenas tardes. Buenas tardes, está don Héctor y acá está la compañera Nelly. Estamos escuchando muy atentamente.
el tema de tecnologías apropiadas y lo que es soberanía tecnológica. Nosotros diríamos que acá partimos del conocimiento ancestral, en este caso específico en el tema de los pescadores. Los pescadores acá saben muy bien cuándo es el tiempo de hacer su faena de pesca y cuándo no, cuándo las aguas están, tienen las condiciones para pescar y cuándo no. Cuando hablamos de tecnología apropiada es como cogemos estos conocimientos ancestral, construimos a través de estos insumos unos equipos y esos equipos, diría yo, permite que masifiquemos la idea, masifiquemos el conocimiento. Más o menos eso es lo que yo puedo decir que podría ser una tecnología apropiada. Pero sí, el conocimiento ancestral nos da la potestad de tener soberanía en tema de conocimientos, diría yo, un poco tecnológicos. Eso es lo que yo queríamos aportar en esa parte. Listo, Héctor, muchas gracias. Sí, justamente era, digamos, Marce nos describió cada uno de los elementos que debería tener las tecnologías apropiadas. Entonces, precisamente, digamos, esa claridad, ¿no? Como uno se adecúa a cada uno de los contextos, tanto medioambiental como cultural y económico. eh, Precisamente requiere de pocos recursos, precisamente por lo menos económicos, y va a tener un bajo impacto ambiental. Se utilizan precisamente herramientas y materiales como del lugar donde se encuentra, y se utilizan estos materiales para poder ser, en caso de que se necesite, reparada, modificada o transformada de acuerdo a los recursos que tengamos en dicho contexto. También, sí, como precisamente la idea de ser apropiado es que sea alcanzable para la comunidad y para las personas que lo estamos utilizando. En general se realiza como a pequeña escala, precisamente para que sea adecuado a un contexto local muy específico, y que sea compatible con las necesidades creativas precisamente del ser humano. Entonces van a ser, ustedes lo han dicho súper bien, como todos estos artefactos que vamos a crear a partir, pues que tienen como una finalidad práctica dentro de nuestro territorio a partir de diferentes tipos de conocimientos, pero principalmente de los conocimientos locales que tenemos, y de las herramientas y los recursos que se tienen ahí, porque como ya lo han dicho y como lo dijo por ejemplo ahorita don Héctor, pues nos va a permitir el desarrollo de una soberanía tecnológica. Hay otros dos conceptos como que son relacionados, que son las tecnologías adecuadas. Entonces, vamos a pensar que precisamente una tecnología adecuada para un contexto puede que implique cierto costo, pero si en ese momento hay el acceso, por ejemplo, económico, puede que sea más apropiada para ese contexto en particular. Y hay algunas otras tecnologías que son intermedias, pues que también pueden ser apropiadas y que suelen describir como una tecnología menos costosa, construida con algunos como materiales locales, pero en combinación de pronto con otros elementos. Yo aquí les quería mostrar, es un ejemplo chiquito, es un sensor pequeñito de temperatura que precisamente, claro, lo que hemos venido viendo es cómo los sistemas de monitoreo tienen diferentes usos. Claro, el principal es de monitoreo, pero más allá como esos datos que recolectamos se pueden utilizar de diferentes maneras. Este sensor recoge la temperatura de una máquina de una tostadora de café. Y lo que quiere hacer esta persona es precisamente como tener las curvas de tostión, como las temperaturas a las cuales debe como poner o más o menos café y hacer como otros elementos. Este se los muestro precisamente porque es una combinación un poco como de una máquina más robusta, más costosa, con un sensor pequeñito que es de bajo costo y que igual precisamente da como unos datos que le permiten a él tener como control sobre ese ejercicio productivo que él está haciendo. Y ahí está. Entonces, ahí está mostrando, es algo como súper sencillo. Sí, también creo que es un poco eso como encontrar aquellos elementos que nos permiten
de forma sencilla llevar un registro de algo que nos interesa. Ahí está precisamente como el café tostándose. A él le interesa solamente la temperatura, entonces no tiene que comprar, mejor dicho, un termómetro súper costoso, si lo único que necesita es ese dato y el tiempo durante el cual debe llevar a cabo cierto proceso. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos precisamente de tecnologías, precisamente dentro de las tecnologías apropiadas aparecen varias tecnologías que llamamos de bajo costo, precisamente, y el bajo costo permite también que sean asequibles a las comunidades. Entonces, vengan, les muestro por aquí. Este es un ejemplo del colectivo LAPSI, que es Laboratorios Sociales de Innovación para las Transiciones, donde hacen un taller con niños, por aquí, con un microscopio. Precisamente aquí están los pasos y van a ver que los materiales son de fácil acceso. Entonces, son unas varillas, un par de tuercas, aquí unas arandelitas, y lo otro que utilizan son un par de tablitas de madera, ajustan, bueno, ya están ellos como los huequitos dentro de la tablita. Precisamente esto va a tener unos cortes, entonces, claro, yo ahí estoy diciendo que es de fácil acceso, pero si yo no tengo de pronto la cegueta, la pulidora, lo que sea para utilizar para cortar la madera, pues ya no se vuelve tan asequible. O si para mí es difícil tener estas arandelitas o estas, ¿cómo se llaman? Los tornillos, pues seguramente no va a ser apropiada para mi contexto. Por aquí, bueno, siguen como armándolo, tiene otra tablita y aquí lo que utilizan como lente en este pequeño orificio es un lente que se le saca como a los láser, que sí, esos láseres rojitos que de pronto a veces vienen en los esferos, se le saca el lente y se pone ahí en el orificio. Y finalmente el microscopio queda de esta forma. Entonces, claro, va uno a ver cuánto cuesta un microscopio que vendan ya hecho, es tremendamente costoso. Este es de fácil acceso y precisamente permite generar, por ejemplo, este tipo de fotografías. Entonces es, claro, algo con elementos que podemos acceder fácilmente, que es de bajo costo y podemos generar un registro. En este caso es de insectos, ¿no? Y como el detalle que puede generar esto. No sé si hasta ahí tienen algún comentario. Lina, pues no sé si soy solo yo, pero yo veo como el paso de construcción del microscopio, o sea, como que se me quedó ahí. No sé si alguien más. Ahora sí ya veo como el insecto. Ah, bueno. Ah, ya. Es que se pone lento el computador. Sí, ahí ya lo ven. Esa fue la fotografía que se generó y no sé si alcanzaron a ver antes el microscopio completo. Sí, ahí se ve. Ahí se ve, sí. Listo. Otro ejemplo que queríamos compartirles es un pluviómetro también de bajo costo, precisamente como para ver qué tanto está lloviendo. Entonces, son estas herramientas aquí, nuevamente, bueno, esta es una guía aquí de todo lo relacionado con la lluvia, porque es importante llevar como un registro. Y si ven como estas tecnologías, por ejemplo, son de bajo costo, con materiales asequibles, pero no es como que pierdan la rigurosidad, que eso también es importante. Se van a tomar unas medidas exactas, siempre es importante determinar em, porque, por ejemplo, la lluvia se mide en milímetros. em, y sí, como tener en cuenta como todos esos elementos que suelen ya venir como contenidos dentro de pronto de tecnologías, em, digamos, como de mayor costo, pero, mejor dicho, que realicemos este tipo de medidas no quiere decir que vayamos a perder la rigurosidad. Entonces aquí
Para utilizarlo, utilizan un recipiente, un frasco de vidrio, una cinta plástica, algunos adhesivos, los contenedores estos de apoyo como un embudo, eh, aquí es un rollo de hilo, un plato desechable, unas piedras, una regla, las reglas, el borrador, una bitácora, es un cuadernito, un cronómetro, que puede ser del reloj o del celular, y finalmente ya tienen el pluviómetro. Aquí esto se los podemos compartir. Pero es como ver eso, ¿no? Como la posibilidad de nosotros poder crear también nuestras propias tecnologías, ¿sí? No estar dependiendo de pronto como de los instrumentos que nos puedan proveer aliados, o que si no tenemos acceso precisamente porque son muy costosos, como que eso no vaya a limitar a que nosotros podamos tener registros de nuestro propio territorio. Este es otro ejemplo como de algunos sensores de bajo costo. En este caso, no les voy a mostrar el video completo, pero aquí lo que están haciendo es que tienen un sensor de humedad que también de verdad que no es muy costoso. O sea, este sensorcito, el sensor solo puede valer 30.000 pesos, y ya con eso uno puede hacer lo que están haciendo aquí en el video con el sensor. Cuando llenan de agua, en el momento que alcanza cierto nivel de humedad, la sondita donde va saliendo el agua se para. El video muestra toda la- Y es esto, ¿no? Entonces, como no solamente se permiten recopilar datos, no, este es un ejemplo como que va más allá, y es que con esos datos que se recopilan, porque ahí simplemente podríamos haber anotado la humedad, además llega a la automatización de algunos instrumentos. Entonces, también son como más aplicaciones, como más allá del núcleo, podemos tener con tecnologías precisamente de bajo costo. Estos son más y, y estos ya van más enfocados, por ejemplo, al monitoreo de, de biodiversidad. Por ejemplo, este primero que muestra acá es el registro el registra sonidos, y con eso se puede, mejor dicho, como encontrar la presencia o ausencia de algunos animales. Entonces es súper bonito, y también precisamente quienes inventaron este sensor, pues que también se podría utilizar una grabadora, ¿no? Ahí es pensar cómo que nos funciona más. Pero es un sensor de bajo costo y ya tiene como toda una tecnología asociada para identificar algunas especies dependiendo de los sonidos, que también es como el uso de algunos otros sentidos, pues no solamente como la observación, sino también la escucha, como lo hablábamos de pronto ayer en la escuela de aves, para quienes también están ahí, como de cómo ayuda, no, mejor dicho, cómo nos entrenamos para
poder identificar algunas aves solamente a partir del sonido. Entonces es como utilizando los sentidos y es también lo que mencionaba hace un ratico Justin sobre las diferentes, sí, como el uso de los sentidos para llevar a cabo el monitoreo. Al lado tenía este numerito sobre, por ejemplo, para el monitoreo de aves, muchas veces lo que uno piensa es como necesito unos mega binoculares y una super cámara para llevar como un registro exhaustivo. Este ejemplo de este es como un telescopio pequeñito que permite hacer como mucho zoom en la cámara, porque de pronto eso uno no tiene un super celular que tenga una cámara que permita hacer un zoom muy grande. Creo que aquí no están. Los flares está bastante padre, pero es cero estable, obviamente porque es un 20x. Ok, así es como se ve de normal, y si le pongo el telefoto, ok, se batalla un poquito en poner, pero Ahí está. Es como el lentecito que le ponen al lente del celular y va a permitir como acercar los objetos muchísimo, que seguramente es mucho más económico que de pronto ir a comprar una cámara, que claro, pues tiene otras funciones, pero pues está lejos de nuestro acceso. Entonces, hasta ahí antes de tomar 5 minuticos de... No sé si alguno tiene alguna pregunta, aporte, duda. Dale, Justin. Pues no, no veo aquí manitos levantadas. Esperemos a ver si alguien quiere participar. ¿Qué piensan de estas tecnologías apropiadas? ¿Cómo les parece? ¿Qué impresión les genera también ver estas herramientas? Y no me estaría entendiendo. ¿Alguien abrió por ahí el micrófono? Ah, bueno, aquí entonces tenemos a Diana, luego a Julián David. Y por ahora eso. Sí, compañeros de acá, el grupo de Soturismo Bajito, estamos acá tres, en la misma pantalla, en la montaña, Nelly y con Héctor. Me parece ideal, hemos estado utilizando diferentes conocimientos de experiencia, lo hemos tenido en práctica, he venido a través del tiempo, nuestros ancestros han venido poniendo en práctica todos esos conocimientos ancestrales y lo han transmitido a las nuevas generaciones. Pero realmente lo que no entendía, lo que no, el término de que eso era una tecnología, sí, la verdad es que no. Pero sí, eso nosotros acá en esos territorios que son territorios apartados, un poco difícil, lo vimos poniendo en práctica prácticamente en la cotidianidad de nuestras vidas. Es decir, resolvemos nuestras situaciones con lo que tenemos. El uno por la falta de oportunidades, de recursos, inclusive de materiales, y entramos a utilizar las herramientas de los conocimientos ancestrales que tenemos. Entonces me parece la clase pertinente, echar mano de lo que tenemos, cómo sacamos adelante nuestras diferentes problemáticas que nos aquejan, con lo que tenemos, con los conocimientos que tenemos, con la cultura que tenemos, con la ancestralidad que tenemos. Me parece muy importante. No está de más la tecnología, ¿no? Porque eso ayuda bastante, pero hay que tener en cuenta también lo que estamos hablando. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Aquí en el chat, bueno, tenemos dos participaciones, una en el chat en Meet, Francisco dice aquí lo interesante es ser recursivo y adaptar los instrumentos. Sí, totalmente. Y en WhatsApp nos dicen, es interesante el tema en cuanto al manejo de herramientas tecnológicas para el manejo de monitoreo comunitario ambiental. Es muy importante el tema de cómo dar el manejo de la tecnología en cuanto al monitoreo comunitario ambiental.
Sigue Julián David. Pues conociendo estos nuevos instrumentos también es más accesible y, por ejemplo, una de mis metas es poder conseguir una cámara para empezar a fotografiar aves. Y pues, por ejemplo, con esa cámara, la cámara que se le pone al celular, pues podría utilizarse por un determinado tiempo hasta ya conseguir la cámara. Es un buen punto de eso. De acuerdo, Julián, es eso un poco, ¿no? O sea, como, claro, la tecnología siempre nos hace bien y si podemos en algún momento tener la cámara, pues maravilloso. Pero mientras tanto es lo que menciona todos, ¿no? Como el hecho de ser recursivos, de utilizar lo que tenemos e ir apropiando poco a poco otros instrumentos que también nos pueden hacer más fácil la vida, ¿no? Como lo de la plantica iba un poco a eso, o sea, como no quiere decir entonces que no vayamos a utilizar la tecnología, sino al contrario, como que si nos puede ayudar, que sea bienvenida, es aprenderlo a utilizar y con los elementos que ya tenemos, tanto el conocimiento como los materiales y los recursos que ya poseemos. Entonces, ahora sí, si no hay alguna otra intervención, vamos a hacer una pausita musical de 5 minuticos y ya volvemos. Listo. Jaguar ven a jugar, ven jaguar ven a jugar. Jaguar ven a jugar, ven jaguar ven a jugar. Jaguar ven a jugar, ven jaguar ven a jugar. Jaguar ven a jugar, ven jaguar ven a jugar. Viene el jaguar por entre el monte va, caminando, caminando va, caminando, caminando va. Es un amigo pecoso y sigiloso, parece penoso pero es muy poderoso. Es un amigo pecoso y sigiloso, parece penoso pero es muy poderoso. Como el jaguar sabe lo que quiere, como una flecha corre al lugar. No se distrae por el camino, porque él sin miedo va a lo que va. Porque él sin miedo va a lo que va. Porque el jaguar a nada le teme. Jaguar ven a jugar, ven jaguar ven a jugar. Jaguar ven a jugar, ven jaguar ven a jugar. Este felino curioso y misterioso se mueve silencioso con su baile armonioso. Este felino curioso y misterioso se mueve silencioso con su baile armonioso. Como el jaguar sabe lo que quiere, como una flecha corre al lugar. No se distrae por el camino, porque él sin miedo va a lo que va. Porque él sin miedo va a lo que va. Porque el jaguar a nada le teme. El jaguar, El jaguar, el jaguar. el jaguar. Como el jaguar sabe lo que quiere, como una flecha corre al lugar. No se distrae por el camino, porque él sin miedo va a lo que va. Porque él sin miedo va a lo que va. Porque el jaguar a nada le teme. Porque el jaguar a nada le teme. Porque él sin miedo va a lo que va. Jaguar ven a jugar, ven jaguar ven a jugar. Jaguar ven a jugar, ven jaguar ven a jugar. Jaguar ven a jugar, ven jaguar ven a jugar. Jaguar ven a jugar, ven jaguar ven a jugar. Ahí va el jaguar por entre el monte va, caminando, caminando va.
Ahí la canción, aunque es una canción infantil, a mí me parece súper bonita. También pensando como todo el monitoreo que se puede hacer de mamíferos, que aunque en esta sesión no la vamos a tocar, eh, pues también es relevante como de lo de los listo, entonces ahorita lo que queríamos un poco, sí, como para continuar, es de pronto que ustedes nos contaran qué experiencias de monitoreo tenemos o conocemos, ya lo hemos venido hablando un poco, pero también es interesante, pues, si nos quisieran contar alguna otra experiencia que han tenido de manera específica. Tiene que ser de agua, que ya hablamos de la lluvia, que me pareció bonito. De pronto de algún grupo animal o vegetal, si nos quisieran compartir, sería súper valioso. Maridel levantó la mano. Dale, Maridel. Bueno, nosotros en el colectivo Gallito de Roca iniciamos haciendo monitoreo de aves. No teníamos binoculares cuando comenzamos, pero en el cursito que nos dieron, el curso básico que nos dieron, aprendemos a hacer registros en una libreta. Entonces anotábamos fecha, día, clima, bueno, varios datos. Y pues comenzamos a hacer monitoreos cada 15 días. Escribíamos los registros de las aves que encontrábamos en un punto y a los otros 8 días o 15 días íbamos a la misma hora. A veces encontrábamos las mismas aves allí o a veces no. Pero entonces por ese registro nos dábamos cuenta si esas especies siempre permanecían ahí y por qué motivo permanecían. Entonces nos íbamos dando cuenta que muchas veces permanecían porque siempre había frutas, siempre había semillas. Pero ya pasados unos meses, cuando ya no hay semillas, pues ya no las íbamos a encontrar ahí. Entonces uno así poco a poco se va dando cuenta que es importante los registros, porque uno mira qué tanta población hay en un tiempo, qué tanta población hay en otro tiempo, o si en un tiempo ya se desaparecen y no están, entonces pues se empieza a deducir que son locales o son migratorias. Y pues así siempre hemos llevado el registro, ya cuando conseguimos pues el celular, ya binoculares, pues entonces eso se va facilitando mucho más los monitoreos. Ya uno empieza a manejar las plataformas de Iber, Merlin. Eso le ayuda mucho a uno también con los registros que uno hace en las comunidades. Muchísimas gracias, Madre, y el qué cantidad de conocimiento en ese comentario. Claro, o sea, digamos, ahí hablaste como varios puntos, como la importancia de los registros, de ir adquiriendo como poco a poco equipos. Es que dijiste algo importante que en este momento se me pasa. em, no, se me fue la paloma, pero sí, siento que, digamos, como que el conocimiento que nos hace en este momento, yo tenía ahí una pregunta, es una curiosidad, ¿cómo escogían los puntos de observación? Teníamos 3 senderos, ¿no? Entonces decíamos, unos compañeros nos dividíamos en grupos, ya vayan a tal lado, esta otra ruta, nosotros a otra ruta. Entonces decíamos, en tal parte se detienen y en tal hora miran si está tal ave o si están tales especies. Y así nos dividíamos y nos poníamos de acuerdo y algunas veces, pues cuando ya llegábamos otra vez al punto de encuentro, pues nos poníamos a hacer los listados, a sacar en limpio los listados y entonces nos dábamos cuenta que pues algunos compañeros sí encontraban las especies que queríamos y otros no. Entonces, a veces decíamos, hoy objetivo es tángaras, hoy objetivo principal son semilleros en tal punto. Entonces eso ayuda mucho a hacer los registros y pues uno poco a poco va mirando cómo van los resultados.
Muchísimas gracias. Ya me hiciste acordar qué fue lo que me pareció interesante. Por ejemplo, que hablaste de las semillas, ¿sí? O sea, es súper bonito porque muchas veces cuando uno está monitoreando un grupo, resulta monitoreando más de uno, porque es lo maravilloso de los ecosistemas, pues que son un sistema, entonces funcionan en conjunto, o sea, no es como que vaya separado el pájaro y eso, no podemos disociarlo de las especies vegetales con las que está asociada. O si estuviéramos haciendo, yo qué sé, monitoreo de polinizadores, nos pasaría exactamente lo mismo con las flores, como que no se puede separar una cosa de otra, entonces resulta uno monitoreando otros grupos también. Y lo segundo que me pareció importante es eso, ¿no? Como también es un proceso como de aprendizaje, ¿no? Como poco a poco se fueron dando cuenta como esto sí, esto no, o esto que hablas como de las aves migratorias, ahí lo que está encontrando unos patrones, pero la única forma de hacerlo es hacer, pues mejor dicho, juiciosos sus registros a través del tiempo. Entonces, muchas gracias, Madriel. No sé si alguien más quiere compartir alguna experiencia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Sinforiana Murillo y pertenezco a Raíces Piangüeras. Soy monitora de piangua y manglares. Qué Y alegría pues tenerte aquí acá. escuchando la charla, Sí, no me había podido cuéntanos. conectar por motivo de internet. Ujú. ¿Sí escucha? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Sigue, cuéntanos. Sí. Entonces, soy de Raíces Piangüeras. Yo soy monitora. Nosotros hacemos monitoreos de manglar y nosotros hacemos unas encuestas. Y cada mes vamos y hacemos unas parcelas de 2x2, del cual nos damos cuenta de las especies que hay en ese lugar, para entre un mes ir y volver a hacer el monitoreo para saber si en ese manglar aumenta o no la especie y si aumenta. Cuando comenzamos pianguas pequeñas, las llevamos a un manglar que tenemos, que le llamamos acá en nuestro territorio la ruta de la piangua. Es nosotros vamos y metemos las pianguas allá, pero vienen a esas personas que no tienen mucho conocimiento y no las cogen. Entonces estaba mirando, estaba escuchando lo de la cámara, que sería como muy importante eso, tener una cámara como en ese lugar para mirar quiénes son las personas que van a extraer el recurso cuando uno lo va a colocar allá para que crezca, ¿sí? Porque no está en la talla responsable. Y pues en estos trabajos así es muy importante tener una cámara y tener pues unos equipos buenos como para trabajar por los aguaceros, ¿sí? Y también saber cómo la vamos a instalar. Bueno, ese era mi aporte. Sí, tengo mucho más, pero bueno, ahí vamos saliendo adelante. Ay, muchísimas gracias. No, qué alegría escucharles. Me parece súper bello, por ejemplo, que también hablan juntas, hablaron, por ejemplo, de los tiempos y lo tienen ya. Digamos, María él mencionaba que cada 15 días y Flor nos menciona que una vez al mes. Y es como ese estudio riguroso de qué está pasando, ¿sí? Entonces a mí me parece muy bonito porque sí, a la final se vuelven como estos ejercicios de ciencia ciudadana, ¿no? Como la ciencia y el conocimiento no solamente se está construyendo desde la academia, sino desde toda la experiencia que tienen ustedes en los territorios, que me parece súper valioso y que también va relacionado con algo que ahora hablábamos en la primera sesión, que es cómo gestionamos nuestro territorio, que es lo que tú estás mencionando de ahorita, de estas personas se están llevando en los momentos que no es el recurso, ¿sí? Entonces ya empezamos a hablar un poco también como de gobernanza, que me parece valiosísimo y que es precisamente como el paso que va después del monitoreo. Pues muchas gracias. Daniel, Hola, buenas tardes. buenas Si me tardes. logran escuchar, es que está Te un poquito escucha, intermitente la no, señal, te pero escuchamos pues súper bueno, bien. si me escuchan, vale. Bueno, mucho gusto. Pues mi nombre, como ya le dijeron, es Luis Daniel Ruiz. Pertenezco a la Asociación Gremial Juvenil Agroemprende El Paraíso.
Y actualmente pues nosotros somos más ligados como el tema de la producción agropecuaria, pero pues actualmente nos estamos como enfocando en ese tema en el tema ambiental, ¿sí? Y en nuestra zona, pues en la primera sección creo que lo manifestaron. Vamos a iniciar en el tema del monitoreo de la quebrada La Silva, ya que pues ha sufrido una serie de eventos que afectan en sí lo que es la turbiedad, pues la calidad del agua, ¿cierto? Y esa fuente pues es de sustento y es de uso prácticamente para toda la comunidad y sí es importante lo que ustedes nos decían, los instrumentos, ya que sean de manera, pues un monitoreo, se puede decir que con instrumentos empíricos y otros como ya más avanzados tecnológicamente, ¿cierto? Entonces vemos de que sí, pues esos cursos sí van aportando como más conocimiento y sí nos van encaminando a ese propósito que tenemos con la quebrada. Entonces eso es como Ahí mi aporte. es una curiosidad, como en este momento ya están haciendo algún tipo de monitoreo, ya cuentan con equipos o hasta ahora van a comenzar. Precisamente pues con doña Andrea, no sé si la conozcan, Sí, ella sí, es por ahí nuestra está. madrina, se puede decir acá en Putumayo, Ujú. y con ella lo que hicimos fue el recorrido por parte de la quebrada, pues la llevamos a conocer, nosotros sí conocemos, pues se puede decir que toda esa quebrada, desde donde nace hasta donde desemboca en el río Orito, y con ella pues fuimos a recoger lo que fue unos puntos, unas coordenadas, cerramos un polígono y definimos más que todo fue unas vertientes que nutren al cauce principal y lo que vamos a hacer es reforestar y ver qué tipo de especies endémicas, ya sea de árboles, vegetación más que todo en flora, ver qué podemos recuperar y cómo avanzamos en este tema de la recuperación de esta cuenca. Aunque sí le manifestamos de que pues nuestro principal rival es el tema de la petrolera, ¿cierto? Porque en la parte de arriba es donde pues está iniciando ese tema de vertimiento de lixiviados de petróleo y ahí es un tema complejo porque ya la institucionalidad, lo que es Corpo Amazonía y todo eso, prácticamente ya pues, se puede decir que hay intereses políticos y no hacen mucho. Ya han habido protestas allá enfrente a esa planta y todo eso y nosotros como pues grupo juvenil hemos incidido, ¿sí? Pero ha sido un tema difícil. De igual estamos buscando lo que es la gobernanza ambiental, donde articulamos diferentes veredas por donde pues atraviesa esta quebrada y vemos de que pues ha habido apoyo de esas comunidades, pero frente ya a la parte, se puede decir que legal, no hacen mucho. Entonces, eso es como lo más triste. Listo, Daniel, muchísimas gracias por compartir. A mí me parece dijiste dos cosas que me llaman la atención. Una, que ya también lo habían mencionado, es por ejemplo que se escogen unos puntos de muestreo. Y esto, digamos, es la forma de hacer ciencia, tiene que ser replicable, ¿sí? Como que no tendría mucho sentido hacer registro un día hoy aquí y mañana tres pasos más adelante y pasado mañana tres pasos adelante, si no voy a volver al mismo punto, porque no estoy pudiendo replicar el conocimiento para ver si efectivamente lo que yo estoy viendo es que en este momento no tengo un ejemplo, pero si lo que yo estoy viendo es realmente que ahí está sucediendo algo o es que está, mejor dicho, los nuevos, sí, como registros que tengo cambian, es porque yo estoy cambiando. Entonces, por eso es que uno hace registro siempre en los mismos puntos que escogió inicialmente. Entonces, ese me parece súper clave. Y lo segundo Sí, es, precisamente, qué pena. dale. Ah, bueno, no, lo que espera, termine y ya le cuento pues algo más, como más antecedentes. No, chiquito, y es como precisamente que los datos, y es algo que ya hemos hablado, nos dan poder de decisión sobre los territorios, y es algo clave, por ejemplo, cuando empiezan a aparecer como otros actores. Por ejemplo, el que tú estás dando es buenísimo porque uno puede ejercer acciones si está dándose cuenta que, por ejemplo, que empieza a cambiar la calidad del agua, un antes y un después de las acciones de una petrolera, una minera, y eso nos da poder de decisión para decir, miren, si está pasando algo o está cambiando la calidad del aire o cualquiera de las variables que escojamos para demostrar precisamente que si hay variaciones, pero para eso pues toca el registro riguroso dentro de los espacios que estemos manejando. Dale, sí. Sí, justamente pues allá este tema ya viene que cerca de unos 10 años, se puede decir de que la quebrada ha sido pues afectada por esta Servipetrol.
a través de la Junta de Acción Comunal del Paraíso, pues nos articulamos y solicitamos a la empresa que presentara los estudios ambientales que ellos han hecho, el tema del monitoreo del agua, las diferentes, pues para ver si ellos sí están virtiendo lixiviados o no. Y pues dio la sorpresa de que no, estaba todo en orden, entonces como que falta como le digo, más personal científico, como que una fuente externa diga, venga, tomemos esta muestra y ahora sí contradecir lo que ellos dicen y bueno, acá tengo otra prueba, entonces ahí que a quién le creemos. Y en eso estamos. Otro antecedente es de que anteriormente el agua, pues eso ahí se viene a bañar gente de todos lados, ¿sí? En la parte alta se aprovecha el tema de la ganadería y muchas veces pues había un agricultor de la Silva, se llama La Vereda, manifestaba que el ganado se le estaba enfermando y fue justamente cuando ya se empezó a ver esta afectación a la quebrada. Y actualmente, pues en el tema de la salud, se ha visto de que se baña mucha gente y le crean manchitas blancas, que es melancolía. Entonces vemos de que la quebrada ciertamente sí está siendo afectada y pues que no hay mucho interés de parte burocrático o gobierno local que pues se interese por este tema, ¿sí? Entonces, precisamente por eso nos encaminamos en este tema del monitoreo, poder a través de nuestro grupo asociativo qué podemos hacer y hasta dónde llegamos. Sí, sí, justamente esa es la idea, como que ahí, nada, va en conjunto con lo que esperamos también que sea esta escuela, ¿no? Como yo sé que he pasado así, mostré un montón de instrumentos rápidamente y no expliqué cómo hacerlos, pero es también un poco la inspiración y es como que cuando se acaba, se lo hemos mencionado varias veces, cuando se acaba la formación virtual, sigue precisamente la planeación de lo que vamos a hacer en campo. Y la idea es que se inspiren y que obviamente me parece muy bonito que salieron 3 experiencias aquí que nos aportan muchísimo, ¿no? Porque dan idea y monitorean 3 cosas distintas, pero encuentran como puntos en común y también nos dan ideas a todos de cómo son los procesos reales en los territorios. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por compartir. Eh, Sobre todo también porque nos traen como experiencias de los territorios en donde ustedes están. Dale, Justin. Gracias, no, pues gracias también al compañero por compartirnos también la situación que están ustedes enfrentando allá y pues qué bueno que la escuela, como tú lo dices, pueda servir para complementar y fortalecer eso que ustedes quieren hacer y están haciendo y quieren continuar haciendo. Y pues nada, como que esa información que se pueda generar desde la comunidad es una información muy valiosa y qué bueno poder llegar como a un nivel técnico con el tiempo, ¿no? Con la experiencia también, porque es un proceso eh, para generar información que nosotros creamos, ¿no? O sea, que desde la comunidad sepamos que es verídico, porque pues me parecía muy valioso cuando decías a quién le creemos, ¿no? Entonces, justamente pasa mucho eso como las instituciones o las empresas, digamos, tienen los recursos para contratar a las personas que hagan ciertos análisis y demás, pues digamos que es difícil en muchos casos que pues eso se desmienta, ¿no? Pero sabemos que si tenemos la capacidad de hacer nuestros propios monitoreos, generar nuestras herramientas, fortalecerlas, pues va a ser una información que vamos a confiar y que vamos, digamos, cada día a mejorar para tener los argumentos necesarios y pertinentes, ¿no? Para defender nuestro territorio. Entonces, muchas gracias por ese aporte que nos haces. Sí, 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 completamente de acuerdo. Ustedes ya hablaron cosas súper bonitas. Nosotros les traíamos ejemplos, algunos ejemplos pues más cercanos a nosotras. Por ejemplo, este es un ejemplo de monitoreo del río Fucha en Bogotá. Y es también pensando un poco en quién hace el monitoreo, que es un tema que he estado, pues, que es bien interesante. En este caso es bonito porque están haciendo monitoreo con niños. Entonces es precisamente como adaptar las herramientas que se tienen eh, a cierta población. Entonces por acá les quería mostrar este video. Y a paso también descubrimos el pH, la conductividad pues, del río Pucha y de la quebrada de Raíces
de la montaña que queda en Aguas Claras. Entonces el día de hoy estamos acá con los niños y las niñas, pues disfrutando y pegándonos un chapuzón para que, pues para que sepan también que a través del agua se puede sentir no solamente, digamos, emociones o datos, sino que pues también el río hace parte de un monitoreo constante y pues que no solamente lo podemos hacer una vez, sino que a partir de estos talleres los vamos a estar realizando mensualmente, que ese es el logro. Entonces, para que pues se animen, se parchen al último taller que nos queda y pues se puedan también unir a este convite que tenemos acá. Bueno, gracias, Vane. Vane es la Conspiretas junto con Brian. Entonces, bueno, Brian, ¿por qué hacer monitoreo comunitario del agua en el Alto Pucha? Bueno, pues aquí en el Alto Pucha, pues la comunidad ha vivido toda su vida pues alrededor del río, con muchísimas prácticas comunitarias, haciendo diferentes usos, tanto, no sé, pues como para el diario vivir de la comunidad, como para la conservación pues de este ecosistema, de este cuerpo de agua. Entonces con estos talleres de monitoreo comunitario pues no estamos sino fortaleciendo lo que durante años la comunidad ha venido haciendo, también reivindicando pues esa posibilidad de que las comunidades populares creen conocimiento científico a partir de sus propios saberes y de los saberes pues que se van potenciando con todos estos talleres pedagógicos pues que estamos haciendo, pedagógicos y científicos. Entonces pues es una herramienta pues bastante importante para fortalecer las comunidades, para fortalecernos y para también disfrutar del río y pues de todos estos espacios de una forma pues mucho más consciente, de una forma pues mucho más rica, reconociendo todo lo que hay en ellos. Esa es la invitación para el siguiente taller, que vamos a hacer monitoreo ya de indicadores biológicos para seguir reconociendo todo lo que se encuentra bajo el agua y fuera de ella también, como pues toda la vida que se reproduce gracias a este río. No olviden que pues también el monitoreo lo podemos hacer nosotros como comunidad. No es necesario pues que las entidades o las organizaciones lo tengan que hacer para que nos brinden esos datos de saber en qué estado está el agua, sino que nosotros y nosotras también podemos hacerlo real y podemos hacernos a cargo como de los datos y ser conscientes de que el agua está en un buen estado y qué podemos hacer para mejorar para que esté en un mejor estado. No se cortó. Listo, y era nada, como más experiencias, ¿no? Precisamente que vuelven a lo mismo, ¿no? Como la importancia de tomar nuestros propios datos, la accesibilidad, por ejemplo, me parece súper bonito el trabajo con niños, porque es, sí, desde ahí, como instalar esa capacidad de reconocimiento de los territorios. Y así seguramente hay muchas otras experiencias. eh, este está por aquí, este los voy a dejar de tarea. Este no es de aquí, es de otro lugar de Latinoamérica que precisamente están haciendo monitoreo de voz, que también es un ejercicio súper bonito, precisamente porque sobre todo están hablando de la detección de puntos de deforestación y en este caso utilizan esta herramienta que es Global Forest Watch, eh, que hay como alertas, entonces, frente a diferentes usos del territorio y que así como, por ejemplo, creo que ahorita fue Mariel que nos mencionó algunas aplicaciones donde uno mismo puede ir registrando y apoyando el monitoreo como global de aves. También se puede registrar este tipo de actividades, ¿no? Entonces, como hay deforestaciones en este sitio, creo que en este caso el pantallazo que yo tomé es de zonas donde hay minería. Entonces, igual esto es una invitación como cantidades, hay mucha información, pero es como a seguir explorando como de acuerdo a los intereses que tengamos, ¿no? Y como también a ir recolectando toda esta información, pues que es complementaria una con otra, ¿no? Entonces sería bonito de pronto en este mapa ver esos puntos de deforestación frente, por ejemplo, a la calidad del agua, frente a la cantidad de aves que hay ahí y frente a eso tomar decisiones, ¿no? Que a la final es lo que nos va a poder
pues lo que nos permiten los datos. Entonces, ahora sí, listo. Le cedo la palabra a Marce primero y luego a Josie. Sí, solo un comentario pequeño frente a la herramienta de Global Forest Watch, y es que muchas de estas, por ejemplo, este es un geovisor. ¿Eso qué significa? Básicamente es una página donde podemos ingresar y podemos ver información geográfica de diferentes temas, en este caso asociadas al uso del suelo. Y lo interesante de este tipo de herramientas es que son herramientas de libre acceso, ¿sí? Cualquier persona puede acceder, descargar la información, utilizarla, y son herramientas que inclusive son utilizadas por investigadores, por instituciones educativas. Entonces, en particular, esta herramienta de Global Forest Watch es una plataforma de información a través de la cual se ha generado, valga la redundancia, información para analizar, por ejemplo, fenómenos como la deforestación en Colombia. Instituciones como el CINCH, instituciones como el Humboldt y demás instituciones que en el país se encargan de hacer, por ejemplo, monitoreo a la Amazonía, utilizan esta herramienta. Entonces, es también para que veamos cómo cada vez digamos, las tecnologías se buscan que estén más cercanas al ciudadano común y que pueda utilizarlas. Solo quería mencionar eso ahí. Vale, Marce, gracias. Listo, pues bueno, hoy también la idea era justamente contarles un poco de cómo podemos monitorear la flora en este tiempito que nos queda. Pues vamos a empezar el tema, pero no lo vamos a alcanzar a terminar, lo retomamos la siguiente sesión. Pues porque no queremos como afectar tampoco el tiempo de la siguiente escuela, pero escuchando justamente las experiencias que ustedes han tenido, esta fue la positiva que vimos la vez pasada, como para un recorderis que de lo que estábamos hablando la clase pasada en este sentido se relaciona con justamente lo que ustedes comentaban, por ejemplo, en el caso de las aves, que si hay unas semillas, que si hay un árbol que está fructificando, floreciendo, en fin, pues va a atraer a ciertas especies, pero también, por ejemplo, lo que mencionaba el compañero de Agroemprende se relaciona en este tema porque si hacemos, por ejemplo, una siembra, una reforestación, pues también es importante monitorear esos árboles que se sembraron, ¿no? Como saber justamente cada cierto tiempo cómo están y demás. Entonces, en ese sentido, pues justamente los estudios de la vegetación, eh, si quieres, siguiente, Lina, por favor, los estudios de la vegetación son muy importantes porque son como uno de los principales soportes que podemos tener para el manejo y también la conservación, sobre todo en nuestros ecosistemas tropicales. Entonces, la información que podamos tener de estos inventarios, de estos monitoreos, de estas caracterizaciones de la vegetación de nuestros territorios, pues nos va a suministrar información muy importante. Por ejemplo, como mencionaba Mariel, no, que tenemos el listado de especies, entonces pues igual en los árboles, ese inventario de especies, igual, así como en las aves, nos permite tener, por ejemplo, una aproximación a cuál es la especie más abundante, ¿sí? Con base en nuestros registros, cuál es la especie menos abundante, cuáles son las especies que más se ven y a qué están asociadas, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante tener en cuenta esta parte de los árboles. En ese sentido, la medición, por ejemplo, una de las cosas que en general se utiliza mucho en todos los inventarios, sobre todo en el tema de árboles, es el tema de medir el DAP. Por ejemplo, ¿qué es el DAP? Creo que eso es un término que mencionó alguien en la sesión pasada. Es el diámetro a la altura del pecho. Eso significa esa sigla. Y en ese sentido, lo que hacemos justamente es con un metro de modistería, ¿sí? O un metro decámetro, ¿sí? Una cinta metrada también funciona. Es medir justamente, pues, el ancho del contorno de los árboles. ¿Y eso para qué nos sirve? ¿Sí? Pues
digamos, en palabras más, en palabras menos, es importante porque, pues primero es la variable más utilizada para medir árboles, o sea, para caracterizarlos, describirlos, y nos interesa en ese sentido saber el área, ¿no? El área que tiene ese árbol para poder estimar su volumen, porque esto nos da, digamos, nos puede permitir hacer diferentes aproximaciones. La cantidad de agua que puede estar en el árbol, eso también nos puede dar medidas indirectas justamente de incluso la función del árbol en cuanto a fijación de carbono. Hay muchas aplicaciones que nos pueden llevar con base a esta medida y otras que se complementan, y en ese sentido es importante porque claro, como dice, de AP es diámetro a la altura del pecho. Entonces aquí esto lo vamos a tomar justamente a la altura de nuestro pecho. Hay algunas especificaciones dependiendo, por ejemplo, si se está en Europa o si se está en Japón. Si, por ejemplo, en Europa es 1,30 m, en Japón es de 1,25 m, acá lo utilizamos de 1,30 m, y con base a esa altura, pues hacemos la medición del diámetro, pero esto va a variar si tenemos diferentes, digamos, tipos de árboles. Por ejemplo, si tenemos un árbol tipo mangle, que son árboles con esas raíces así bien salidas, ¿no? Pues esta altura probablemente no nos aplique. Entonces, en ese caso tendremos que subir un poco más a donde ya termina la zona donde salen las raíces y tomar nuestra medida. Entonces, por ejemplo, en ese caso, aquí pues vemos si alcanzan a ver en esas ilustraciones, se evidencia justamente cómo está tomando la medida esta persona. En varios casos lo que se hace es coger una vara, un palo, que sabemos que mide 1,30, lo llevamos a campo, caminamos con él y nos sirve como una base para tener como esa medida estandarizada, porque todos tenemos una altura de diámetro del pecho diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se convierte como algo muy subjetivo, que yo solamente me guíe por mi altura, más cuando, digamos, somos bajitas o somos bajitos, ¿no? Entonces nos funciona mucho más llevar un palito, una vara que sepamos que tiene esa medida estándar, y con eso, pues, tener una medida como mucho más exacta. Por otro lado, digamos, es importante cómo utilizar metodologías que se complementen. Entonces, en el caso de la flora, pues hacer muestreos utilizando, por ejemplo, siguiente, por favor, grupos establecidos y un transecto. Por ejemplo, en este caso, se pueden utilizar diferentes especies vegetales, como lo son las familias de las plantas rubiáceas y de las plantas melastomatáceas. Esto lo vamos a profundizar en la siguiente sesión, pero para que se lleven la idea de que hay grupos también vegetales específicos que se utilizan en las metodologías de inventario de flora, específicamente en árboles, porque como son tan abundantes y tan diversas, pues digámoslo así, estamos como intentando trabajar con el grosor de las especies o de los árboles que componen en su mayoría los parches de bosque que estamos monitoreando o que queremos monitorear. Bueno, pues esto es como el inicio de este tema. Como les digo, aquí viene mucho más. Entonces, pues para terminar como la sesión, quisiera que pudiéramos hacer un ejercicio chiquito de responder una encuesta. Unas encuestas son 3 preguntas donde vamos justamente a medirnos un poco en los conocimientos que logramos adquirir o resolver dudas si es necesario en este tiempo que nos queda. Entonces, ya ustedes saben cómo acceder a las encuestas en Meet, ¿sí? Creo que varios ya saben. Si alguien no sabe, si están en el celular, en la parte de abajo hay un icono con 3 punticos, así de manera vertical, uno debajo del otro. Ahí ustedes le dan clic y les tiene que salir un símbolo que tiene un triángulo, un cuadrado y un círculo. Ahí le van a dar clic y ahí ustedes van a poder
ver la encuesta. Entonces voy a activar hasta ahora la primera pregunta. Vamos a responder la pregunta y vamos a dejar que los demás contesten. Si quieren, pues por el chat también pueden responder. Entonces, le voy a dar iniciar. Listo. ¿Me confirman si ya ven la pregunta, por favor? Listo, entonces ahí en un minutico para que respondan. Bueno, vamos 6 personas que han votado, somos 23, entonces esperemos un poquito más. Listo, bueno, yo creo que ahí vamos a cerrar entonces para ver qué respondieron. Bueno, pues la pregunta decía, ¿no? La soberanía tecnológica trata principalmente de uso y control efectivo de un pueblo sobre la tecnología que utiliza. Esta tuvo 6 votos. Y la siguiente decía uso y consumo responsable y consciente, empoderamiento colectivo, y la última opción que decía todas las anteriores. Esta tuvo 3 votos. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? A ver, Lina, si nos quieres decir, ya que tú pues ahí la tienes súper clara. Así es, todas las anteriores, porque justamente, aunque también se hace un uso y control efectivo de un pueblo sobre la tecnología, también se habla del uso y consumo responsable, consciente, y al mismo tiempo de cómo esa tecnología apropiada pues genera un empoderamiento colectivo, ¿no? Entonces, pues nada, todas estaban súper relacionadas, ahí era como la trampita, y pues nada, muy bien por quienes respondieron todas las anteriores, igual por los que respondieron la primera, pero para que ahí sepan pues justamente que todos esos temas están incluidos en soberanía tecnológica. Listo, vamos a activar la última encuesta y ya. Entonces, ahí ya la activé, ya deben estar por verla. Entonces, esperemos este último minutico que nos queda. Listo. Bueno, pues esta estuvo súper clarísima, me alegra mucho. La pregunta decía, ¿cuáles son las cualidades organolépticas del agua? La primera opción era turbidez, la segunda olor y sabor, la tercera temperatura y color, y la cuarta todas las anteriores. Tenemos
9 votos por esta opción, entonces nada, súper bien, nos quedó muy claro. Gracias. Pues nada, muchas gracias por asistir a esta sesión de la escuela. Como siempre es un placer compartir y aprender también con ustedes. Nos vemos en la próxima sesión. Les voy a compartir al grupo la actividad práctica que vamos a realizar de aquí a la próxima sesión. Es justamente relacionada con calidad de agua. Entonces, se las comparto y si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar ahí en el grupo o a cualquiera de nosotras. Y nada, pues nos vemos en la próxima sesión. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario final y si no, pues podrían retirarse quienes siguen en la siguiente Escuela de Planeación Turística Comunitaria. Y muchísimas gracias. Vale, con gusto, Francisco, y a todas y todos. El link de la asistencia ya se los volvemos a compartir por el grupo para que lo llenen quienes no lo han llenado. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, con gusto, que estén muy bien. Nos vemos en la